Luke lo necesita más, dijeron mis padres, dándole mi herencia. Luego dejé escapar lo que sabía sobre sus problemas. Mi madre se sorprendió, esa fue la última comida familiar. Mis padres le dieron mi herencia a mi hermano, que no estaba bien económicamente, sin siquiera consultarme. Cuando los confronté, me dijeron que él la necesitaba más que yo. En la siguiente comida familiar, dejé escapar algo que hizo que mi madre soltara un gasp literal. Era una tranquila tarde de domingo cuando comencé a notar que algo no cuadraba. Al principio, lo descarté como un comentario sin importancia, algo insignificante. Pero, viéndolo en retrospectiva, ese fue el momento en que todo cambió. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, como en cualquier reunión familiar. Mis padres, mi hermano mayor Luke, yo y un par de primos que estaban de visita. La casa estaba animada, llena de voces y el sonido de cubiertos chocando con los platos. Yo acababa de volver de un viaje de fin de semana y, como era de esperarse, la conversación giraba en torno a mí y mis logros recientes. Había recibido una herencia de mis abuelos. No es que la necesitara, ya que económicamente me iba bien. Siempre fui prudente con mis ahorros e inversiones, a diferencia de Luke, que solía meterse en negocios que nunca prosperaban. Mencioné la herencia de manera casual, intentando mantener un tono relajado. Finalmente se resolvió el tema de la herencia, dije con una sonrisa. No es que me haga falta, pero es bueno tener algo de seguridad. Mi padre me devolvió una sonrisa forzada. No era su estilo actuar así. Mi madre revolvía su café sin mirarme, con la vista perdida en el jardín. Luke, por su parte, solo sonreía de manera vaga, sin decir mucho, como solía hacer. Y entonces ocurrió algo extraño. Mi madre miró a mi padre y luego volvió hacia mí. Luke podría aprovechar esa herencia más que tú, ¿no crees?, dijo, con una naturalidad que me dejó helado. Sentí cómo el ambiente en la habitación cambiaba de golpe. Que pregunté sin estar seguro de haber oído bien, pero él está bien no. Luke, sentado frente a mí, se tensó de inmediato. Hubo un silencio incómodo antes de que carraspeara y respondiera. Sí, estoy manejándolo. Pero yo sabía que la situación era más complicada. Siempre lo había sido. Luke siempre luchaba, o al menos esa era la historia que él prefería contar. Cada vez que lo veía, tenía una nueva idea de negocio, una startup fallida, una inversión que se evaporaba. Siempre parecía estar a punto de tener éxito, pero nunca lo lograba. Mis padres, Dios los bendiga, siempre creyeron en él. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que dijo Luke, fue la actitud de mis padres. Había algo en su mirada, una mezcla de culpa y justificación. Mira, mi padre finalmente rompió el silencio. Creemos que Luke necesita el dinero más en este momento. Ha pasado por muchas dificultades y solo intentamos ayudarlo. Sus palabras flotaron en el aire mientras yo intentaba procesarlas. Estás diciendo, mi voz sonó más dura de lo que esperaba, que le dieron mi herencia a Luke. Mi madre se puso de pie de inmediato, con el rostro enrojecido. No es así, Acer, dijo apresurada. No queríamos que sintiera que lo estábamos dejando de lado. Ha pasado por un momento difícil y pensamos que esto podría ayudarlo a recuperarse. Sentí cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. No era solo el dinero, se trataba de principios. Yo había trabajado por lo que tenía, me sacrifiqué, tomé buenas decisiones, ahorré, invertí con cabeza, incluso rechacé oportunidades que parecían demasiado arriesgadas. Y ahora me decían que mi hermano, quien tomaba malas decisiones constantemente, merecía más ese dinero que yo. Era absurdo. Por un instante quise explotar, gritar lo ridículo que era todo, pero otra parte de mí entendía su punto de vista. Amaban a Luke, querían ayudarlo. Pero eso justificaba quitarme mi parte sin siquiera avisarme. Estaba lleno de emociones encontradas. Luke, por su parte, evitaba mi mirada. No parecía avergonzado, pero sí incómodo. Se dio cuenta de que yo ya no me tragaba su historia de lo necesito más. Sin embargo, no dijo nada. Simplemente dejó que mis padres se hicieran cargo de la situación. Yo, en cambio, me quedé sin palabras. Mis padres estaban visiblemente tensos. Luke simplemente existía, como si todo estuviera bien o como si realmente no le importara. Me levanté de la mesa sin decir una palabra y me alejé de toda esa farsa. Necesitaba aire fresco, murmuré, y salí de la habitación sintiendo el peso de sus decisiones sobre mis hombros. Era demasiada información para asimilar. Pasé la siguiente hora caminando por el patio, intentando entender lo que acababa de suceder. Creían que no me daría cuenta. ¿Fue solo un caso aislado o había algo más detrás de todo esto? ¿Qué debía hacer con esta nueva realidad? Todo se sentía mal. Una y otra vez las palabras se repetían en mi cabeza. Él lo necesita más que tú. Ya no era solo cuestión de dinero. Se trataba de respeto, de cómo me veían, de cómo veían a Luke y de por qué no podían tratarnos de la misma manera.
Pero más que nada, se trataba de lo que haría a continuación, no iba a dejarlo pasar. Decidí que tenía que hablar con ellos, y rápido. No sabía qué diría ni cómo saldría la conversación, pero no podía seguir callado. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Tenía la sospecha persistente de que algo estaba oculto, algo más profundo que lo que me habían contado. Aunque lidiaría con eso después, cuando volviera a ver a mi familia. Debí darme cuenta de que había más de lo que me habían dicho. Después de esa extraña conversación en la cena familiar, comencé a cuestionar todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. Una parte de mí quería ignorarlo, actuar como si todo estuviera bien, convencerme de que mis padres solo estaban tratando de ayudar a Luke de la mejor manera que sabían. Pero algo no encajaba. Esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza: él lo necesita más que tú. Era demasiado definitiva, demasiado categórica para tratarse solo de un desacuerdo familiar. No podía dejar de pensar en ese momento, una y otra vez, mientras intentaba concentrarme en el trabajo o simplemente relajarme. No era solo el dinero, sino el hecho de que mis padres ni siquiera se molestaron en preguntarme cómo me sentía. Actuaron como si ya supieran lo que era mejor para mí. No me considero una persona egoísta, pero trabajé duro para lograr lo que tengo, y ellos lo sabían. Aún así, parecían dispuestos a darle todo a Luke sin pensarlo dos veces. Fue un par de semanas después de esa cena cuando encontré la primera pista que revelaría la verdad detrás de todo esto. Comenzó sin señales de advertencia. Volví a casa de mis padres solo para recoger algunas cosas que había dejado. No esperaba nada raro, pero entonces los escuché hablar en la cocina. Mientras subía las escaleras, oí la voz de mi madre más baja de lo habitual. Creo que ahora Luke estará bien, esta vez parece tener un buen plan. El nuevo proyecto de negocios parece prometedor. Mi reacción inmediata fue: un nuevo negocio. Luke había intentado tantas cosas que parecían prometedoras, pero cada una fallaba más rápido que la anterior. Era muy bueno haciendo que todo sonara legítimo, hasta que colapsaba. Me apoyé contra la pared tratando de no hacer ruido, pero la conversación me atrapó. Él cree que es su gran oportunidad, dijo mi padre. Si logra que funcione, habrá valido la pena, ya no más sacrificios. Es verdad, respondió mi madre, pero tenemos que asegurarnos de que no vuelva a sus viejas costumbres. Debe tanto dinero, no queremos que se hunda. Mi estómago se tensó. Así que había otra inversión, y Luke estaba endeudado hasta el cuello. Eso no era lo que mis padres dijeron cuando me dieron su versión de la historia. Definitivamente no sonaba como alguien que lo necesitara más que yo. Cuanto más lo pensaba, más claro veía que la situación financiera de Luke no era la que me habían pintado. Algo no cuadraba, y necesitaba averiguar qué era. Decidí no reaccionar de inmediato. Dejé pasar unos días antes de enfrentar a Luke. Me aseguré de parecer relajado, como si no estuviera investigando, pero tenía que entender qué estaba pasando. La próxima vez que coincidimos en casa de nuestros padres, me acerqué con un tono casual. Entonces, ¿de qué trata este nuevo negocio en el que estás metido?, pregunté, apoyándome en la encimera de la cocina. Mamá y papá mencionaron algo al respecto. Luke levantó la vista de inmediato, con esa expresión nerviosa que conocía bien, como si estuviera tratando de medir cuánto sabía. Es solo un proyecto en el que estoy trabajando, respondió encogiéndose de hombros. Nada grande, en serio. Un amigo tuvo una idea y estamos colaborando. Un amigo, repetí fingiendo interés. Suena bien, parece que esta vez tienes algo sólido. Sí, ya veremos, dijo con cautela. Apenas estamos empezando, pero ya tengo algunos inversores. ¿Inversores? Eso me desconcertó. Luke con inversores. Mi hermano no era precisamente el tipo de persona que inspiraba confianza en los negocios, y mis padres nunca mencionaron que había alguien más invirtiendo en sus proyectos. De hecho, apostaría a que ni siquiera lo sabían. ¿Entonces te va bien?, pregunté manteniendo la calma. Luke forzó una sonrisa. Sí, todo está bajo control. Pero no le creí ni por un segundo. Nada de esto tenía sentido. Seguí intentando llevar la conversación en la dirección que quería, haciendo las preguntas justas para que Luke hablara. Cuanto más decía, más detalles encontraba que no coincidían con la historia que me habían contado mis padres. El Luke del que hablaban, el que estaba hundido en deudas y desesperado por la herencia, simplemente no encajaba con el Luke que tenía enfrente. Esa noche, solo en mi habitación, decidí investigar. Revisé mensajes antiguos, correos electrónicos de sus intentos de conseguir financiamiento para proyectos anteriores e incluso busqué en registros públicos. Me sentí como un detective y la verdad me golpeó de frente.
Luke llevaba un año recibiendo apoyo financiero de un inversor secreto que había estado inyectando grandes sumas en sus negocios. No podía creerlo. El mismo hermano que, según mis padres, estaba al borde del colapso económico, en realidad tenía un respaldo financiero sólido. Todo lo que me habían dicho sobre su falta de dinero, su desesperación, era mentira. Me habían engañado. Pero lo peor no era que Luke me lo hubiera ocultado. Lo que más me enfurecía era que mis padres tampoco lo habían visto venir. Le creyeron ciegamente. Al día siguiente, la necesidad de confrontarlos me consumía. Quería respuestas. Sin embargo, no podía entrar a esa conversación sin estar preparado. Necesitaba entender todo antes de decir una sola palabra. Así que esperé. Esperé hasta la siguiente comida familiar. Ese día iba a llegar hasta el fondo de esto y no iba a soltarlo. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo. Toda la semana anticipé la cena familiar con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no podía simplemente ignorarlo, pero tampoco estaba seguro de cómo se desarrollaría todo. Hay un límite para lo que una persona puede soportar antes de que tenga que enfrentar la verdad. Después de todo lo que descubrí sobre Luke y la herencia, no había manera de que me quedara en silencio en esa mesa. El día finalmente llegó. La cena comenzó de la manera habitual, con charlas superficiales y un ambiente forzado. Luke estaba al otro extremo de la mesa, mis padres inmersos en una conversación sobre su última escapada de vacaciones. Yo solo esperaba mi momento. La sensación de que todo había estado conduciendo a este instante no me dejaba en paz. El ruido de los cubiertos contra los platos era casi demasiado perfecto. Pero debajo de la apariencia de normalidad, todo era un desastre. Yo estaba lleno de rabia, sintiéndome traicionado por haber sido excluido de decisiones que me afectaban directamente, y entendí que no se trataba solo del dinero. Era el respeto, era el derecho a ser tratado con justicia, a ser visto. No como el hijo confiable que nunca necesitaba ayuda, sino como alguien que merecía el mismo trato que los demás. Después de soportar la conversación superficial durante un rato, ya no pude aguantar más. Luke, dije, manteniendo mi tono neutral, aunque con un ligero filo en la voz. ¿Cómo va ese nuevo negocio en el que trabajas? Según entiendo, te las arreglas bien, pero siento que hay algo más que no nos han dicho. Toda la mesa quedó en silencio. Sentí la mirada de Luke sobre mí. Parecía sorprendido, como si no supiera qué responder. Mis padres comenzaron a inquietarse. Mi madre se sonrojó y mi padre se ajustó las gafas, evitando mi mirada. Es una gran oportunidad, dijo Luke a la defensiva. Son asuntos complicados, no lo entenderías, es. Lo interrumpí. Sabes que Luke, tienes razón, tal vez no lo entendería. Me incliné ligeramente hacia adelante. Porque, según lo último que supe, estabas lleno de deudas, diciendo que tenías problemas. Hice una pausa, dándole tiempo para procesarlo. Pero, curiosamente, cuando investigué un poco, me encontré con algo interesante. Vi cómo la cara de mi madre se puso completamente pálida. Su mano tembló apenas cuando tomó su copa. Dejé que el silencio se prolongara antes de continuar. Resulta que has estado recibiendo apoyo financiero para esos proyectos tuyos, y no cualquier apoyo, inversores, inyecciones de dinero, bastante dinero de hecho. Hice una pausa para observar sus reacciones. Curioso que nunca mencionaste nada de eso, sobre todo considerando lo mucho que sufrías económicamente. El ambiente se volvió tenso, casi irrespirable. Mi madre dejó su copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Vi cómo intercambió una mirada con mi padre. Luke se quedó callado. Podía ver que intentaba encontrar una respuesta, pero no le salía ninguna. Yo solo quería evitar problemas, susurró Luke, pero ni él mismo parecía convencido. Su mano tembló al tomar su copa de vino. Ah, ¿ahora resulta que es una carga? Pregunté elevando un poco la voz, pues yo también siento que me deben una carga. Después de todo, te quedaste con lo que era mío, el dinero de la herencia que se suponía que sería para ambos. La tensión en la sala era sofocante. Mi madre se quedó pálida, mi padre permaneció en silencio, su rostro inexpresivo. No era la discusión que había imaginado, no hubo gritos ni enfrentamientos acalorados, fue algo mucho peor. Tú no lo necesitabas hacer, dijo finalmente mi madre con la voz temblorosa. Luke ha pasado por mucho, y tú siempre has estado bien, creímos que estábamos tomando la mejor decisión. Que estaba bien porque trabajé para estarlo, casi grité, me sorprendió la fuerza con la que salieron mis palabras, ni siquiera me dieron la opción, no me preguntaron si quería el dinero o si podía ayudar a Luke de otra forma, simplemente decidieron, sin consultarme, que yo no lo necesitaba. Pero ahora entiendo por qué.
Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Jamás quise hacerte daño, susurró. Creí que estaba ayudando a tu hermano de verdad. Él siempre ha tenido dificultades. Y eso justificaba mentirme, robarme. Me puse de pie sintiendo cómo la ira me invadía por completo. Había tratado de contenerla, pero ya no podía más. Luke seguía callado, su rostro rojo de vergüenza. Ni siquiera intentó defenderse. Por primera vez lo vi con claridad. Siempre lo había considerado el hermano que necesitaba ayuda, el que era menos afortunado, pero la verdad era que nos había manipulado a todos. No quería convertirme en alguien rencoroso, pero cuanto más lo pensaba, más claro tenía que me debían algo, y no iba a dejar que todo esto pasara desapercibido. Así que hice algo de lo que no me enorgullezco. Me giré hacia mis padres, miré a mi madre, que aún intentaba mantener la compostura, y dije: espero que disfruten la generosidad que le dieron a Luke, porque acabo de vender mi parte de la herencia. Lo doné a una organización benéfica. No lo hice solo para castigarlos, lo hice porque no quería nada de ese dinero, no quería formar parte de esta farsa nunca más. Si ellos creían que Luke lo necesitaba más, perfecto, pero yo no quería nada que viniera de ellos. La expresión de mi madre fue lo único que me dio una mínima sensación de justicia. El silencio que siguió fue sepulcral. El resto de la cena transcurrió sin más conversación. Luke ni siquiera levantó la mirada. Me observé a mí mismo en ese instante. Me sentía vacío, pero también extrañamente libre. Ya no permitiría que ellos escribieran mi historia. Si decidían seguir ignorando la verdad, ese era su problema, no el mío. Se acabó. Cuando la cena terminó, me levanté y me fui. Y al hacerlo, sentí que me quitaba un enorme peso de encima. La opinión de ellos ya no significaba nada para mí. Dije lo que tenía que decir, hice lo mejor para mí. En cuanto a Luke, no sabía qué pasaría entre nosotros. Pero algo sí tenía claro: a veces, lo mejor que puedes hacer cuando alguien te traiciona es dejarlo atrás.